¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Ronda de Editores. Estamos como cada domingo transmitiendo en vivo desde la cúpula del CCK con una mesa de periodistas. Este domingo todos ellos trabajan o son especializados en temas económicos, porque con la campaña ya lanzada y después del programa tan volcado hacia las candidaturas y las cuestiones más estrictamente políticas de la semana pasada, pensamos, bueno, cuál es también el contexto de estas elecciones, y tiene mucho que ver con lo que se discute con la economía actual, lo que puede venir también después de octubre, y aquella en versión Lilita Carrió, lo que podría pasar si Cristina Fernández de Kirchner llegara a quedar primera en la provincia de Buenos Aires, y las consecuencias que, según el gobierno, eso tendría de ahuyentar la inversión. Vamos a estar hablando de todo eso con Daniel Fernández Canedo, periodista especializado en economía del diario Clarín. Hoy Clarín trae uno de los primeros sondeos, el primero en realidad, de Management and Fit, mostrando una fuerte paridad. Le da una leve ventaja al candidato Cambiemos de Esteban Bullrich en provincia de Buenos Aires, pero dentro de lo que los encuestadores llaman el margen de error. También con nosotros Florencia Donovan, periodista de economía del diario La Nación. La Nación hoy especula con un tema que tiene que ver con qué pasará después de octubre con la economía. En estos días salió Marcos Peña a decir que no es cierto que vendría un nuevo ajuste, como señalan algunos sectores de la oposición. También Alejandro Berkovich, periodista, columnista del diario BAE. Justamente su última columna trata alrededor de este tema de las inversiones. ¿Qué rol cumplen las elecciones legislativas de octubre en las inversiones que Mauricio Macri había señalado que iban a llegar muy rápidamente y que no están llegando al ritmo que esperaba el gobierno con toda certeza? Con nosotros Carlos Burgueño, editor de economía de Ámbito Financiero, uno de los diarios económicos también, que se editan de lunes a viernes, en una semana en la que tampoco hubo acuerdo, por ejemplo, para fijar el nuevo salario mínimo vital y móvil, cosa que finalmente el gobierno terminará haciendo por decreto. Y David Cufré, subjefe de economía de Página 12, diario que hoy tiene en portada lo que fue el desalojo de la 9 de julio y lo vincula también con una estrategia electoral del gobierno de endurecerse de cara a las legislativas, focalizando entre otras cosas en el tema de los piquetes. Enseguida nos sentamos a charlar con ellos. Buenas noches a todos. Hola, gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, ¿hay estrategia del miedo? ¿Ustedes qué dicen? Digo, venimos de lo que fue la campaña Daniel Scioli Macri y ahora aparece el gobierno de alguna manera asustando o no, o creyendo que si gana Cristina Kirchner en provincia de Buenos Aires vendría el cuco, como dijo. A mí me parece que hay un poquito de campaña de miedo, bastante campaña de miedo, y que está relacionado con esto de que si gana Cristina en Buenos Aires no va a haber inversiones. Creo que parte del empresariado está también sumándose a esta idea. Creo que para el gobierno no sé si es muy bueno esto de que aparezca, porque de hecho el gobierno ya empezó a delinear lo que va a ser lo posterior. Digo, el gobierno, la definición en materia económica más tajante es la del gradualismo, ¿no? Y el gradualismo, me parece que en la Argentina, como está planteada y como está evolucionando la sociedad, es difícil pensar de que vaya a haber un ajuste brutal y todas estas cosas después de las elecciones. Yo creo que eso se va a ir desvaneciendo y el gradualismo llegó para quedarse. Y más en estas condiciones internacionales donde ya el miedo a la suba de la tasa de interés en Estados Unidos fuerte desapareció. Argentina tiene financiamiento, esto es lo que aparece en el horizonte, y con financiamiento no vas a hacer un ajuste brutal, porque siempre vas a tener la idea de que podés financiar el gradualismo y no de entrar en una situación política difícil, más en un gobierno que gane o pierda dentro de 2 años va a tener que ir a elecciones, ¿no? Ahora, no, Florencia, por un lado dice, ¿no? Si gana Cristina Kirchner no vienen las inversiones, y a su vez sectores de la oposición diciendo si ganan en octubre viene ajuste o más ajuste. Bueno, es que en realidad yo también creo que existe esta estrategia del miedo, obviamente la polarización que veníamos hablando, que todo el mundo viene hablando, que le sirve al gobierno, esto es decir, Cristina o la nada misma, o sea, un poco ese, o mejor dicho, nosotros o la nada misma que sería Cristina. Ahora bien, yo creo que también esto puede ser un arma de doble filo para el gobierno desde el punto de vista económico, sin lugar a dudas. Porque es verdad que los inversores de afuera están preocupados por Cristina, que todo lo que te dicen es, queremos ver si el macrismo, si las reformas en realidad, más que, no importa la figura, son sustentables en el tiempo. Ahora, este fantasma, mantener la campaña caliente con el fantasma de nosotros o Cristina, puede hacer que sí, es verdad. Si ya tenemos una economía que está así,
como que queriendo pero no pudiendo, como que sí que no, mejorando a poco. Claramente hasta octubre tampoco la vamos a ver en un nivel, no va a ser una economía rozagante, va a ser una economía donde todos los inversores van a estar viendo realmente cómo vienen las encuestas y el gobierno jugando un poco con esto. La realidad es que el gobierno hoy no tiene margen para hacer nada, ni ajuste ni no ajuste, va a seguir, como decís, sí, coincido con el gradualismo y después de las elecciones tampoco va a tener mucho capital político, por más que gane, no va a tener mayorías, aún en el mejor escenario, en ninguna de las dos cámaras para decir realmente hago una transformación, no va a poder hacerlo. ¿Qué dicen? No, yo no coincido, pero... ¿Con qué? Con que no, con las dos cosas, primero con que esto sea gradualismo, esto ya no es gradualismo cuando le están sacando pensiones no contributivas, pensiones por invalidez a gente que la necesita, o cuando hacen ir a los jubilados al ANSES a revalidar la viudez, cuando personas de 90 años o más. O sea, hemos transitado 1 año y medio de ajuste importante, que se refleja en las tarifas de los servicios públicos, que se reflejan que hace 18 meses consecutivos que cae el consumo por ese ajuste. El ajuste ha sido muy fuerte. Y lo que creo es que como este gobierno depende tanto de la deuda y de la llegada de capitales especulativos para financiar las demandas de dólares, depende del mercado. Entonces el mercado lo está pidiendo ajuste y creo que con triunfo o sin triunfo, en las elecciones lo que se viene es un ajuste importante. Y creo también, como pone hoy La Nación en su tapa, que además del ajuste en el orden fiscal va a ser transformaciones estructurales en distintas áreas. La previsional con la reforma de las jubilaciones, la laboral con la reforma laboral apuntando a la flexibilización del trabajo y la reforma impositiva. O sea, vos decís que sí se juega eso en octubre, un cambio, claramente. una profundización. Ahora, y para vos, Carlos... Supongamos que es así, o en realidad es así. El gobierno quiere hacer la reforma impositiva, la reforma laboral, una reforma en el comercio exterior, también una reforma previsional, etcétera, etcétera. No la puede hacer solo. Sí o sí tiene que hacer lo que decía Florencia, un acuerdo con la oposición, ¿no? Con parte de la oposición. Obviamente no lo va a hacer con el kirchnerismo. Y ahora no se puede plantear eso. ¿Qué va a plantearle a Massa? Che, salgamos como salgamos en las elecciones, empecemos a negociar ahora algo. Y por otro lado, la reforma más importante en la que ya está trabajando, que es la impositiva. ¿Qué reforma impositiva va a hacer si la recaudación le empata a la inflación y el gasto tiene, si todo sale bien, este año el gasto va a ser un 5% más que la recaudación, el déficit fiscal? No se puede hacer una reforma impositiva con una presión impositiva como la que tiene hoy la Argentina con déficit fiscal. Nadie le va a creer. Bueno, ¿Vos qué decís? Y yo, uno de los cucos, el cuco de que no van a venir inversiones si gana Cristina Kirchner, me parece que es un cuco manso, que no tendríamos por qué temer, porque no hubo inversiones ni cuando Cristina Kirchner acaba de perder con Daniel Scioli, ni hace 6 meses, ni hace 8 meses, ni hace 10, ni ahora. La inversión extranjera directa en abril de este año fue miserable, 150 millones de dólares, nada. Entonces, ese cuco no. El otro, el del ajuste, me parece que sí tiene un asidero, que es cierto lo que dice Daniel, hay margen para seguir financiando, o sea, financiarse quiere decir endeudarse para mantener estos niveles de gasto. Pero me parece que el gobierno también toma nota de que ya aumentó la deuda del 45 al 55% del PBI, si tomamos la deuda en dólares en manos de tenedores privados, y que ese margen no es infinito. Hay un dato que lo ilustra. El bono a 100 años, la deuda a 100 años que acabamos de tomar, paga la mitad de lo que nos gastamos en pasajes y en gastos en el exterior en lo que va de este año. O sea, nos estamos endeudando para viajar a Chile o a Miami de compras. Y eso, la última vez que ocurrió, o para cubrir fue en el los déficit 90. fiscal. O sea, tu argumento es como esto no cubrir es el déficit. sostenible en el tiempo, un cambio se tiene que venir. Esto es lo que estás además, diciendo. Perdón, ellos hay mismos una lo dicen. contradicción. Me parece que hay una Ellos mismos lo contradicción, ¿no? Entre lo que decía David mencionaba el tema de los recortes. Cuando uno mira el gasto público, en realidad el gasto público no bajó en la Argentina, que como decía Exacto. Carlos. No, claro, una transferencia. Vos decís la decía, contradicción entre hubo hay una ajuste y no hay baja ajuste. y no baja el gasto No, público. El tema es que hubo un ajuste sobre un sector y una transferencia de recursos a otro sector. Acá lo que si hubo... las tarifas del gas eran 10 pesos y ahora son 1.000, hubo una transferencia del que pagaba 100 al que paga 1.000. O sea, y Llamalo- eso es un ajuste, Espere. eso es un ajuste para el que pagaba 100 y es una transferencia Ahora, a favor del que cobra 1.000. David, llamalo como quieras. Al final del día, es un cheque que hay que cubrir.
el gasto público, el déficit fiscal. Claro, pero el tema es que se bajaron los ingresos el problema es que se bajaron los ingresos por la quita de retenciones. Bueno, lo que pasa, está bien, se bajaron los ingresos por la quita de retenciones, se bajaron los ingresos por la devaluación, pero era como inevitable ante una falta de un país que venía sin financiamiento, sin reservas, sin petróleo, sin gas, y que por lo tanto había que dar... Bueno, en la Argentina se invierte donde hay precio, como en cualquier país del mundo. Donde hay precio en el sector agropecuario se invierte, donde hay precio en la energía se invierte. Ahora, si vos pensás que teniendo como veníamos con las tarifas planchadas y congeladas durante 12 años ibas a tener petróleo y gas, te lo comiste todo y te quedaste sin nada. Digo, más allá de que obviamente cuando vos subís las tarifas lo que provocás es un golpe al bolsillo. Ahora, y cuando vos devaluás lo que provocás es un golpe al bolsillo. ¿Y para qué sacás las retenciones? ¿Y para qué sacás las retenciones? Bueno, me parece que para subir la cantidad, el área sembrada de, por ejemplo, de trigo, como tuviste este año, que tuviste una mejora en la área sembrada de trigo y de maíz. Es una señal para la inversión. ¿Por qué? Porque yo creo, digo, más allá de lo que haya pensado el gobierno, no sé qué es lo que pensó, pero me parece que la señal fue decir, mira, te voy a dar precio para que vos aumentes el área. A precio le da todo menos al bolsillo, por eso cae el consumo hace 18 meses. Mirá, me parece que cuando vos me dices el gasto público, vos no ves una caída. En la Argentina, y algo de lo que decía Carlos, en la Argentina hay 21 millones de personas que te reciben todos los meses algo del Estado, ¿no? Entre sueldos, jubilaciones, planes, asignación universal por hijo. Tenés una dependencia del Estado muy importante de los ingresos. Y después tenés el 40% de la economía en negro y tenés 30% de pobre, digamos. Esa es la fotografía hoy de la Argentina, en la cual no sé si tenés que hacer un ajuste, pero lo cierto es que si vas a atender a tantos sectores sociales, vos tenés que ver la forma como lo financiás en el tiempo y en forma constante. Como decía él, digo, el endeudamiento no te da para mucho tiempo más. Carlos, espera. David, vos fíjate. El único sector al que en serio se le bajó la presión impositiva fue el campo. ¿Cuál es el único sector que muestra inversión positiva desde el primer día del gobierno de Macri hasta acá? El campo. Pero no mueve el empleo ni mueve tampoco aguas abajo la economía. Y aparte entonces discutamos. La industria a la cual destruyeron con precios relativos, destruyeron con políticas comerciales, permitiendo el ingreso y además permitiendo no solo importaciones, que está bien, hay que administrarlas, hay que ver, los países cada uno se da su estrategia. Pero esa industria destruyó 55.000 puestos de trabajo desde diciembre de 2015. Claro, la industria tuvo una pérdida de empleo y el campo generó 2.000 empleos. Pero tengamos en cuenta que el principio... con la construcción, ¿no? Claro. Ahora se está compensando con la construcción. ¿Qué dice el gobierno ahora? Habla de la famosa reconversión y qué sé yo, que podés creer o no, pero... con la construcción está haciendo la gran apuesta. La construcción y la obra pública. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que sube fuerte? Quizá entonces ese fue el error. Perdóname. En lugar de empezar por el campo, podrían haber pensado por la construcción, podrían haber pensado por ganancias. Bueno, es que me parece que ahí hay un tema central. El sector que más puestos de trabajo perdió fue la construcción, precisamente, y el que ahora está recuperando, por lo que decía ella, por el tema de la obra pública. No tenés la industria para que empiece a generar puestos de trabajo, me parece que va a faltar. Todavía los perdió y no los puede recuperar. El gobierno imagina una industria mucho más chica, empleando mucho menos gente. Pero perdóname, la Argentina venía en los últimos 5 años sin crear puestos de trabajo en el sector privado. Sí. No en la industria, en el sector privado. Sí. Todos los puestos de trabajo que se generaron fue el sector público. Claro. Con lo cual... Sí, no es así, pero más allá de ¿cómo no, David? Escúchame, lo muestra la estadística, no lo digo yo. Sí, leí la nota de Alfredo Zayat que publica hoy en Página 12. Justamente se dedica a ese tema y muestra cómo creció el empleo privado registrado industrial o empleo privado registrado. Tengo entendido para terciar acá que acompañó solo el crecimiento poblacional, si no me equivoco. Hasta el... quiero plantear una cosa que tiene que ver con... Hay diferentes etapas hasta el 2015. La industria emplea 1.300.000 personas. El campo emplea 300.000 personas. La construcción emplea 400.000 personas. O sea, cuando estamos destruyendo la industria, estamos destruyendo la segunda fuente de empleo en el país. Y el hecho de que se transformen empleos industriales bien pagos por empleos en la construcción mal pagos, forma parte de esta transferencia de ingresos. David, muy bien, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero también hay una realidad, una fotografía de la economía argentina, que es que el que te genera los dólares que la industria necesita para crecer es el campo. Claro, por eso había
había que cobrarle Digo, retenciones. o sea, si y por vos eso no había que tenés cobrarle dólares, si vos no tenés dólares, la industria no funciona. Bueno, pero si vamos a hablar del dólar, por un lado tenés que cobrarle retenciones y por otro lado Pero no tenés si que no te da habilitar la más el fuga. precio, como no está te da haciendo más en el este precio. No producís. En Si todo no te da el caso, precio, ¿Cómo no que no producís. producís? No, ¿qué Si está hicimos pasando cosecha ahora en el récord tras campo? cosecha récord No, la está década habiendo... pasada. No. A ver, David, tenés que dividir la duplicó la década producción de pasada. granos. Sí, A eso ver, sí, eso- pero hay eso que me parece dividir que la no está década todo. pasada La en producción dos. de granos se duplicó y fue récord tras récord la espera, cosecha. Hasta el 2012. No, hasta el 2012 Hasta no, el el 2015. 2012, David. Hay un tema de del precio, 2012 porque al esta 2015. Esperen, porque si no, no nos escuchamos, no se escucha nada. Dale, Carlos, dale. dale. No, a ver, en todo caso, pensemos, qué bien le fue al campo que le bajaron los impuestos. Entonces, quizá el error haya sido, No bajarme el impuesto a mí que soy trabajador. por ejemplo, Así me va bien. lo de ganancias. Sí, ganancias, ¿por qué no? El gobierno nunca quiso cumplir lo de ganancias hasta fin de año que se le vino la inundación en el Congreso y tuvo que aceptarlo. Y si hubiera hecho ganancias, como prometió desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri, quizá el consumo interno yo le no estoy haya de acuerdo. desplomado Yo no estoy de antes. acuerdo. Es el 10% de los trabajadores que más ganan, no vuelcan Sí, y eso los que al consumo, gastan. compran dólares. Y son los que gastan. No gastan Sí, necesariamente a en el ver, consumo a ver. primero no es el 10%, es el 20%. El tema no Pero es aparte el me impuesto, parece- el tema no es el impuesto a la ganancia, el tema es el salario. Segundo, El salario, sí. cada vez que el salario sube sin ajustar ganancias, son más gente, trabajadores en relación de dependencia, que empiezan a pagar ganancias. Entonces, si siempre fuera el 10%, estaría bien, Eso es lo que hay que firmémoslo. buscar, sí. Lo firmamos, estamos todos de Bueno, acuerdo. tiene una cláusula El de enganche. 10% que más gana siempre paga ganancias. Nos ponemos de acuerdo, sigamos adelante. El problema es que con la inflación y sin ajustar las bandas del impuesto a las ganancias, cada vez tenés más gente que paga el impuesto, ¿no? Ahora, del 10% pasaste al 20%. Se ajusta, volvés al 10%. Es un tema marginal, Y así- Carlos. Fue un tema central Bueno, pero por la ese política que tuvo el 10%, sindicalismo durante todos estos últimos años, que fue defender a los sectores que más ganaban. Fíjate vos, cuando No, vos no decías... es al que cuando más gana. cuando Otra vos vez. decías, sí, es el que Otra más vez, gana, sale. es el que más gana. Si nos ponemos Fíjate- de acuerdo en que es el 10, Sí. estamos de acuerdo. Bueno, Ahora, pero si un año los- tenés son los el que 10 más ganan los que y pagan. el otro tenés el 20, Fíjate, no es el 10, Vos es el decías, 20. Vos decías le va a hacer falta consensos con la oposición. Yo creo que va a obtener en parte para las reformas previsionales y laborales consenso de los sindicatos. Fíjate lo que pasó con el cierre de PepsiCo y con el cierre de Hutchinson esta semana. Casi 1000 puestos de trabajo entre las dos fábricas, que se suman a los 55.000 que yo dije antes. En los dos casos, los gremios dijeron, bien, gracias, señor, no lo voy a molestar, sé que está en una situación difícil, vaya tranquilo. Dos gremios que en vez de plantarse y decir... ¿Qué es alimentación, no? El caso de PepsiCo era... y autopartismo. snacks. En un caso alimentación y en otro caso caucho, que es las autopartes que hacía Hutchinson. Sí. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque hacer un auto en Argentina es 60% más caro que hacerlo en Brasil. Y el capital lo que busca es la mayor rentabilidad posible. Esto que dice Daniel de busca precio, en realidad es busca rentabilidad. Y en 2002, para salir de la crisis, ¿cuál fue la opción? Bajarle de un sablazo 40%. La crisis esa Devaluaste. la pagaron los trabajadores. Sí. Fue bajarle de un sablazo. Mega Ahora, devaluación. ahora me parece que si quieren inversiones de verdad, los empresarios lo que están pidiendo es algo similar a eso. Y es inviable No, políticamente. Bueno, claramente pero no va a ser el una tema- devaluación, va a venir obviamente cuando se está hablando, el gobierno busca revisar el costo laboral, eso sin lugar a dudas. Creo que se viene eso. ¿Y eso qué significa? Sí, bueno, obvio. ¿Bajar el costo laboral? Obvio, bajar el costo y laboral. bajar el costo laboral Pero- termina siendo esencialmente bajar el salario. No, ¿por qué? No Puede ser bajar las necesariamente. cargas, ¿no? ¿Por qué? Bajar Porque- las cargas es Pero No bajar igual el yo creo salario. que este bajar año las el cargas gobierno es no de llega. bajar las cargas es de financiar No. la seguridad social. Bueno, Espera, el tema no es, el tema es necesariamente. qué pasa No, con los ¿cómo no? 40% Eso de no los es trabajadores que están en negro. A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo los ¿Eso metés? que es? Baja del salario puro. No, por eso hay que Eso- por supuesto que el, hay que- el peor nivel de salarial es el trabajador que está Claro, en negro. pero Y eso es lo en que la- está en la- pasando. en la informalidad que no tiene Pero posibilidad ese es de el mismo discutir argumento tampoco. que utilizó Cavallo para bajar los aportes patronales en el 2000, en el principio de los 90 Sí, y el eso que no desempleo resolvió nadie, y el ¿eh? desempleo se le fue al Perdóname, 18.4. perdóname, O sea, eso no lo resolvió nadie, bajaron aportes El- patronales con el argumento Perdonen, de No, que no, pero- no, Cristina lo resolvió por la estadística, Bueno. no lo resolvió No, porque no, bajó el el empleo desempleo. negro no No, bajó, bueno, pero pero por eso sabe- digo, Cavallo bajó los aportes a la seguridad social, generó un déficit enorme y el empleo en negro o el empleo no registrado aumentó y la desocupación se fue al 18.4 No, pero yo creo que- Es y cierto, no bajó de los dos es cierto, dígitos.
eso. Entonces, ya aprobamos la fórmula de bajar aportes para generar blanqueo. Sí, también el mundo es yo otro. creo que También el mundo es otro. Es peor. Creo que se viene también una pelea en los peor. fueros laborales. Por eso menos flexibilización. Pelea Bueno, fueros laborales. Yo Esta creo semana que Macri el gobierno insistió está con eso. instalando lo de la litigiosidad laboral porque se viene una pelea en los fueros laborales. El gobierno está, así como tiene lo de Gilles Carbó, se tiene acá los jueces laborales. Yo creo que se viene eso en una segunda instancia Igual también. no olvidemos, Perdóname, nunca de el autos. Congreso, Del este cer- Congreso o el que viene va a aprobar una flexibilización No. laboral. Cerrá y Pasemos Daniel, que me de tengo Tampoco que ir a veo que un vaya a corte. haber una reforma quiero previsional ir a este algo de año. los autos. Cuando Sí. se discute el tema de la industria automotriz, ¿no? Bien claro, la industria automotriz es una industria considerada de punta y muy bien considerada en términos de la prensa y de lo que es la imagen de la industria. Cuando vos ves el componente de un auto, el 60% es importado. Y el 60% que es importado es el 60% que corresponde al motor, a la computadora, a toda la tecnología. El 40% es el tapizado y la parte de atrás, ¿no? Esto es lo que dice. Pero aparte, la industria automotriz, que genera empleo y que está muy bien considerada, es una industria que genera, en términos de actividad, cuando le va bien, un déficit enorme en lo que hace al comercio exterior. Cada auto que exportas es un auto que perdés en realidad Mucho dólares. más este año, Y además, los autos que se venden en el mercado doméstico, el repunte de autos de la industria automotriz de este año, en su mayoría fueron brasileños, que lo que necesitan es, como tiene alto componente importado, son dólares. O sea, que por un lado te entran los dólares y se te van por el lado de la importación. El acuerdo con México de libre comercio, ¿sabés qué lo está trabando? La industria automotriz. Por eso, algo lo que habría que tratar es que en vez de echar autopartistas que cierren y echen a 600 trabajadores, integrar más nacionalmente esas partes. Sí, Son el tema es cómo multinacionales. Tenemos que ir a un computadora, corte. hay que Si lo logro, vamos a un corte. Enseguida volvemos.